Hola, hola. Estamos aquí para un directo de Fundación Radica para hablar de un libro que estoy muy ilusionada. Me encantaría tener una imagen al revés para que no lo vieseis al revés, pero os digo cómo se lee por si os cuesta leer del contrario este invierno. Quiere decir que acabo de ver que tenía que... Yoga en tiempos de cáncer, con Adriana Jarrín. Adriana Jarrín, ya sabéis que es parte de la familia de Radica, es con quien llevamos años colaborando para su curso de yoga oncológico y me hace muchísima ilusión que desde Radica podamos hablar de su nuevo libro, Yoga en tiempos de cáncer. He seguido un poco el proceso de Adriana mientras que escribía este libro. De hecho, tengo la suerte de tener un pequeño capítulo dentro. Y entonces, pues sí, para mí es muy especial que el libro esté ya en librerías, en venta, y que hoy podamos tener a Adriana aquí con nosotros para que nos hable un poquitito de ello. Entonces, por si no la conoces, Adriana Jarrín está especializada en yoga oncológico, cómo adaptar y ofrecer el yoga a personas con cáncer para tener en consideración tanto las partes físicas que están con el proceso de la enfermedad, de los tratamientos, etcétera, como las partes emocionales. Entonces vamos a ver a Adriana, que si no la conocéis ya veréis que es una persona muy especial, muy inteligente y muy especial, con ganas de que la conozcáis si no la conocéis ya. A ver si la veo por aquí. Mírala, aquí está. Si está funcionando. Ha funcionado. Adriana, qué bien te veo. Ahora te veo a ti, porque veía que sí. Digo, bueno, por lo menos tengo algo, pero yo no sé qué hablar con la luz todo el rato. Me apetece sin duda mucho más hablar contigo. También. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues muy ilusionada, porque la verdad es que estoy recordando cuando saqué mi libro y esa emoción, y de repente me he sentado aquí para hablar de tu libro y siento esa misma emoción eh, con tu libro. Creo que porque, pues primero porque por lo que te quiero, por lo importante que eres para nosotros en Radica, y también porque he seguido contigo un poco el proceso de creación de este libro. Y entonces, qué ilusión estar aquí ya hablando de... Uy, va, no, vamos a ponerlo bien, está como tu cámara. Estar aquí, estar aquí hablando de tu libro. Muchas Sí, felicidades, Adriana. muchísimas gracias, María. Y sí, definitivamente el libro es como un compendio, ¿no? De este camino construido, bueno, desde hace mucho tiempo, porque lleva mucho contenido personal también, digamos, por una parte, y de la trayectoria a lo largo del yoga, pero sobre todo este camino que se ha construido, ¿no? En relación ya con especialización y con el hecho de darle una forma muy específica y una propuesta muy concreta sobre cómo acompañar a las personas con cáncer desde el yoga. Y esta ha sido una construcción también de la mano con Rádica, con la formación y también compartida contigo, ¿no? No solo por la parte que escribes el capítulo, sino por las conversaciones, por yo también recibir de tu formación, de tu práctica, que ha sido también, fue fundamental para encontrar ese ingrediente esencial que también pone mucho corazón a la metodología, ¿no? Y al acompañamiento. Yoga y cáncer son dos cosas que han estado en tu vida desde hace muchos años por distintas razones, ¿verdad? Porque tú vienes de haber padecido la enfermedad tú misma a una edad muy joven y de haber descubierto el yoga en ese momento, ¿no? Y entonces ha habido un camino y lo que me preguntaba era, ¿qué es lo que te hizo sentir, vale, ya, ¿no? O sea, que ya estoy lista para este libro y tengo que hacer este libro. ¿Cómo funcionó ese diálogo interno para llegar a este momento? Bueno, como tú dices, han sido dos aspectos que han estado muy presentes y muy de la mano realmente, porque yo empiezo a practicar cuando justamente estoy en los tratamientos por quimioterapia. Por lo tanto, de una u otra manera siempre han estado vinculadas, ¿no? Estos dos aspectos en mi vida nacieron en el mismo momento y en el mismo cuerpo, que esta es la parte interesante, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hablar como de este territorio que es nuestro cuerpo, y es allí donde coincide la enfermedad, pero también donde coincide la transformación a través del yoga.
Así que efectivamente ha sido algo que me ha acompañado y en este tránsito, ¿no? Que ha marcado mucho mi vida, pero no solo en un sentido, eh, hablando de un sentido como negativo, si se quiere hablar a veces desde este punto de vista de la enfermedad, sino como precisamente estas formas de transformación. Y dentro de esto, yo creo que llegó el momento también de decidir la escritura del libro después de haber compartido varias formaciones con personas, del diálogo con otras profesionales y de ver que también era un momento en el que precisamente por la divulgación que se ha hecho del tema, por el trabajo que estamos haciendo ya en distintos tipos de entidades, incluidos hospitales, pero también asociaciones de apoyo a personas con cáncer, es un momento en el que creo que se ha consolidado de una forma suficiente esta propuesta metodológica como para compartir tanto con personas con cáncer como quienes desde el yoga o desde otras actividades acompañan a las personas con cáncer. Y es una forma de compartir este camino construido hasta este momento. Es una parte de un camino, en realidad, y espero que se sigan construyendo muchos otros pasos más ya con otras profesionales con las que también compartimos. Entonces creo que en el libro se habla de las reflexiones que surgieron tanto desde el punto de vista individual y personal cuando pasé por la enfermedad y luego cómo va generándose esta transformación y este encuentro con otros profesionales que participan también de la formas, del libro, que explican y que dan como todo este marco también teórico, reflexivo y científico de cómo funciona el cáncer y cómo funciona el acompañamiento en el cáncer. Entonces creo que es un momento de madurez dentro de la metodología en el que dices, bueno, hemos crecido. Y a mí me gusta mucho siempre hablar en plural porque creo que me he construido siempre del intercambio con otras personas y creo que siempre estamos aprendiendo y no solo entre profesionales, sino con las propias personas con cáncer con a las que acompaño y acompañamos día a día, ¿no? Es como un diálogo permanente. Por lo tanto, para mí es un resultado colectivo, ¿no? Que tengo la suerte y la fortuna de ser el altavoz, ¿no? De un trabajo que estamos llevando a cabo entre varias personas. Bueno, que sepas que tengo aquí unos apuntes de cosas que había pensado, pero me están viniendo preguntas y entonces voy a intentar organizar mis pensamientos y entonces vamos a ir por una parte, ¿no? Por uno de los temas que quería hablar, que para ti uno de los temas que es fundamental es esto que estás hablando, ¿no? Hablar del nosotros, de la comunidad, ¿no? Pienso en tus cursos y la comunidad que creas dentro de cada curso. Pienso en la red de yoga oncológico y lo importante que es para ti y crear, ¿no? Y cómo consigues, no solamente que es importante para ti, porque a veces tenemos cosas que son importantes para nosotros, pero no se crea nada con ellos. Pero además, algo que es muy importante para ti, le has dado una forma muy clara desde la red de yoga oncológico. Pero siempre, ¿no? Y luego tienes todas tus sesiones que ofreces a pacientes de cáncer. Todo está muy en torno, o sea que hay mucho, para ti es muy importante ese persona a persona, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos con un libro que va a estar leído por personas que no vas a ver. Y entonces, ¿qué rol juega para ti el, el- un libro dentro de esa importancia que le das al concepto de la comunidad? El libro tiene un hilo conductor, empieza con una historia. Y para mí esto era fundamental precisamente para generar ese vínculo personal del que tú estás hablando. Porque sabes que vengo también de la antropología, he tenido como todo, bueno, un desarrollo académico también, y dentro de este aspecto siempre he defendido la idea de cuando hay una historia por detrás que tiene unos ojos, un nombre, un apellido, unas vivencias con las que tú te puedes identificar y con las que puedes de alguna forma imaginar a esa persona en sus circunstancias, creo que es fundamental para entablar este vínculo. Y fue interesante también el contacto con el resto de autores, con los que escribieron también los otros capítulos, el hecho de compartir esta historia y que bebiesen también de esta historia común y a partir de allí también desarrollasen los contenidos o hiciesen apuntes a estos contenidos. Es la historia de una alumna de las sesiones de yoga oncológico con la que compartimos una experiencia de vida muy importante, no solo yo, sino también sus compañeras de grupo
y es como entramos con el libro hablando desde esta comunidad, no solo desde las personas que participan dentro de las prácticas y cómo también hay una comunidad profesional que está interlocutando con estas personas. Entonces, para mí era fundamental el hecho de tener este hilo conductor, que sea una fuente de inspiración, un lugar común al que tanto profesionales como las personas que están leyendo el libro pudiesen acudir como un aspecto referencial. Y a partir de allí también voy recogiendo otras historias, otros comentarios, otros testimonios que te permiten dibujar el escenario íntimo de lo que es transcurrir por la enfermedad. No es únicamente teórico, no es únicamente científico, porque la enfermedad cobra un peso cuando habita en una persona, porque si no le sucediese la enfermedad a una persona, no habría un sentido de si es menos grave, más grave o cómo afecta, ¿no? Realmente cobra la importancia cuando afecta una vida y transforma una vida y a las personas que están en torno a esta vida. Entonces, para mí fue esta idea de, bueno, crear un vínculo, ¿no? Entre todos. Todos vamos a hablar alrededor de una historia y de una historia que es una historia compleja, pero que también tiene estos destellos de belleza, de encuentro, ¿no? Y pienso, ¿no? De cómo el título mismo habla de ello, ¿no? Eh, yoga en tiempos de cáncer. Que no podemos llamarlo yoga cuando tienes cáncer, para darte títulos, ¿no? Pero yoga en tiempos de cáncer significa que estamos hablando de, primero, un tema que es societal. Sabemos que todos tenemos a gente cercana o uno mismo que pasamos o hemos pasado o pasaremos por la enfermedad. O sea que en tiempos, en ese sentido, como más global. En tiempos de cáncer también me dice que entonces no podemos hablar solamente de la enfermedad y la persona, sino de todas las personas que están alrededor de las personas que tienen la enfermedad, ¿no? O sea, que es algo que cambia no solo al que lo vive, pero, pero desde comunidades pequeñitas hasta, ¿no? O sea, que podemos ir creciendo. Y entonces, esta cosa de comunidad de la que estás hablando, creo que el mismo título de Yoga en tiempos de cáncer me entra en que pertenezco a este mundo, independiente de cuál sea mi lugar dentro de esa historia de cáncer, sea porque está en mi sociedad, porque está en alguien cercano a mí o porque está en mí. Y te lleva a reflexionar de algún modo qué relación tienes con la enfermedad precisamente, ¿no? En qué lugar te sitúas, como dices tú. Y uno de los aspectos que también está en el libro es precisamente cuál es el contexto y cuál es la narrativa social que existe en torno a una enfermedad como el cáncer que está tan presente, que somos conscientes de una u otra manera hay cada vez más diagnósticos de cáncer, aunque también cada vez hay más investigación, afortunadamente, y hay más desenlaces de curación de la enfermedad, pero es una enfermedad que está presente. ¿Y cuál es el discurso social que existe alrededor de esta enfermedad? ¿No? Es esta reflexión también que planteo en el libro, ¿no? En torno al discurso bélico que se ha construido en relación a la enfermedad y cómo va cambiando también, afortunadamente, este discurso y este lenguaje para referirse a la enfermedad. Por lo tanto, existe un contexto, dentro de ese contexto se inscribe la enfermedad como un evento fisiológico, ¿no? Y también cómo las personas viven la enfermedad y a partir de eso cómo la comunidad responde. Como tú dices, ya sean personas con cáncer o personas que acompañan a las personas con cáncer, e incluso cómo la comunidad científica se vincula con estas personas o con la enfermedad. Allí también hay un enfoque que es interesante tener en cuenta. Sí, porque cambia, o sea, que todas nuestras estructuras, ¿no? Dentro de un momento, si te va bien, pasaremos como a la parte de física y un par de preguntas que tenía para ti, pero quedémonos con este aspecto como emocional, relacional, ¿no? Que viene con esta palabra cáncer que nos da miedo y entonces podemos como rechazar. Y como esa palabra, como cualquier diagnóstico, una vez que vemos la palabra cáncer ya lo dejamos y, como dices tú, nos olvidamos del nombre, apellido, vivencias, emociones que están acompañando esos tiempos, para utilizar tu título. Entonces, desde el ¿qué rol juega una práctica como el yoga oncológico, sin entrar en especificidades
de esto puedo hacerlo en este tipo de yoga, pero simplemente esa sala, ese espacio, el poder leer este libro, qué rol juega, qué intención tiene a nivel como emocional, personal y a nivel relacional. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan, que ocurren, ¿no? Pienso en la infantilización, por ejemplo, que es algo que ocurre mucho, ¿no? ¿A ti cuáles son los temas que más te preocupan a nivel como personal, relacional, y que intentas transmitir desde el libro y desde tus sesiones y tus cursos para tener en cuenta cuando estamos trabajando con personas que están en proceso de esta enfermedad? Si podría dibujar como una escena de lo que puede ser el cáncer con todo lo que conlleva, ¿no? Sería esta escena como de una tormenta, ¿no? En la que pasan muchas cosas. Hay muchas, de lo que te digo, desde el lenguaje, desde los tratamientos, los consejos que te pueden ofrecer las personas de buena intención, totalmente, desde todo el marketing incluso que existe alrededor de la enfermedad. Es como bueno, una tormenta de un montón de cosas que de pronto llega a tu vida de una forma inesperada y las sesiones de yoga en este contexto es como crear un refugio, ¿no? Como un paraguas dentro de esta tormenta en la que te puedes, por un momento, calmar de la tempestad, poder quizás incluso mirar esa tempestad, ser consciente, tener este distanciamiento de todo aquello para poder estar contigo mismo y con otras personas que te acompañan dentro de ese proceso. Entonces, es esta idea de ser como un paraguas. No es algo resolutivo frente a la enfermedad, el yoga, ni es curativo, pero sí que ofrece este resguardo. Y si tú te pones te imaginas, ¿no? Cuando has estado en una tormenta, que cae la lluvia y que vas corriendo y que de tanta lluvia se vuelve todo borroso, que te puedes caer porque resbala el suelo y de pronto encuentras un lugar donde refugiarte, es como, o sea, puedo respirar en este espacio, igual puedo decidir si es que sigo, si llamo a alguien, si espero a que pase la tormenta. Es decir, es un lugar, es un espacio, es un tiempo, concretamente, en el que puedes recogerte hacia ti mismo, a volver a mirar cuáles son los recursos con los que cuento ahora mismo para confrontar con esta situación, para poner en marcha precisamente esos recursos. Y creo que es lo que ofrece el espacio del yoga oncológico con además la ventaja, si se quiere decir, que esos recursos están en tu propio cuerpo, que es donde, como decía al inicio, acontece también la enfermedad. Es la enfermedad, pero también la transformación, ¿no? Es ese punto de encuentro en el que hay una contradicción, pero en esa contradicción hay un encuentro que te permite relacionarte primero de mejor manera con lo que te está sucediendo internamente, tanto a nivel biológico como a nivel emocional, y a partir de ahí poder mirar todo ese otro espectro, acompañada de otras personas que están pasando lo mismo, en el que muchas veces ni las palabras son necesarias, sino esa presencia, ese acompañamiento, ese respirar juntas y el sentir una complicidad que es muy genuina, en donde no existe una jerarquización de las emociones, sino donde todas son legítimas, porque a cada una le afecta de una manera distinta la enfermedad. Sí, me encanta esta analogía que has hecho de la tormenta. Me estabas haciendo recordar una grafóloga con la que trabajé, que de hecho la hemos entrevistado en Rádica, que se llama Lynn Pérez Calvo, y que me explicaba que una cosa que se puede hacer en recursos humanos, porque desde la grafología puedes leer tanto la letra de las personas como los dibujos de las personas. Entonces, un ejercicio que a menudo se puede utilizar o se utilizaba o se utiliza en recursos humanos es pedirle a la persona que se dibuje bajo la lluvia, Okay. ¿vale? Y entonces, desde cómo se dibuja, pues se pone paraguas o no se pone paraguas, o sea, que se pone algo para protegerse o no se pone algo para protegerse. ¿Cómo está su cara? ¿No? Te dice cómo se enfrenta esta persona a los obstáculos, porque los obstáculos vienen en nuestra vida y esta tormenta de la que nos hablas, sin duda, es uno de estos obstáculos. Y entonces me ha encantado esta analogía que has hecho de la tormenta, porque me ha hecho pensar, ¿no? Y pensaba, desde ese lugar, desde ese refugio, darme yo, ¿no? ¿Cómo quiero dibujarme dentro de esta lluvia que está aquí? Tengo esta lluvia, estoy en este lugar de refugio, tengo que volver a meterme porque cuando salga de esta sala, pues sigo en este proceso todavía, pero que me dé ese espacio y otra, como más flexibilidad de ver cómo
¿cómo puedo afrontarla? ¿Cómo me puedo proteger? ¿No? ¿Cómo puedo, qué humor puedo tener? ¿Qué apoyo puedo tener? ¿No? Y entonces me ha encantado esa analogía. Sí, y aceptar que la tormenta está ahí también y que Ujú, esa tormenta ujú, no está en tus manos en realidad controlar, es como tú te manejas debajo de esa tormenta, ¿no? ujú, Y tener el espacio para tomar ciertas decisiones sobre lo que sí puedes hacer frente a lo que no puedes hacer. Como tú dices, te puedes cubrir o no te puedes cubrir, puedes decidir si es un día de verano, disfrutar de la lluvia quizás y oler la lluvia, ¿no? ujú. O puedes decidir cubrirte porque no te gusta estar mojada y tienes, es Y decir, ahora, ese pequeño marco, ese pequeño margen, aunque la tormenta sigue estando allí, eso no lo podemos cambiar en realidad en ese momento, ¿no? pero sí que tenemos como distintas estrategias que en cada momento podemos utilizar dentro de nuestra misma enfermedad, distintas formas de ir abordando, dependiendo de lo que necesitamos en cada momento. Y otra cosa que me ha hecho reflexionar también, ha habido un momento que has dicho, eh, las palabras no son necesarias, ¿no? Dentro de este espacio, pero es que también quiero añadir a eso que a veces las palabras no son suficientes, Sí, no ¿verdad? logran, no logran llegar al corazón de lo que está realmente sucediendo. Mm, Y un silencio puede ser mucho más propicio o una presencia puede ser mucho más propicia que las palabras que llenan o hacen ruido cuando son insuficientes o son innecesarias, ¿no? ujú, sí, Y, y muchas veces el dolor, ¿no? Está muy vinculado con el silencio, es un espacio de encuentro también. Y yo creo que se forma como un equilibrio cómplice dentro de las sesiones de mantener estos espacios de silencio y lo interesante de la práctica es que evidentemente gran parte de la práctica está en ese silencio compartido, en esa respiración compartida, en la que estamos lo que se está, con lo que se está conviviendo es con esa voluntad y con ese deseo de hacer algo por cada una y entre todas por estar mejor en medio de esa tormenta, ¿no? Y precisamente creo que en ese silencio hay ese espacio de encuentro de intimidad, ¿no? Como mucha privacidad también, ujú, de cómo tú te estás sintiendo. ujú. Luego también nos reímos. Yo siempre digo, yo creo que es de las sesiones que más me río y es fantástico también, ¿no? El hecho de poder encontrar en el humor también un espacio, ¿no? Sí, Bueno, pues es un tema delicado, es un tema doloroso, a veces emocional y físicamente doloroso, pero dentro de eso también podemos abrir un espacio en el que ujú, no todo el dramatismo, sino ujú. también pues existen espacios de relajación y de buen humor, ¿no? Para Sí. llevarlo. Sí, bueno, eso es lo que sabemos de la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de, cuando estamos pasando por momentos difíciles, también poder tener momentos de reírme, ¿no? Aparte de que todo lo que soltamos a través de la risa y, ¿no? Tanto lo difícil como lo que generamos a nivel de neurotransmisores y hormonas que nos da felicidad y cómo eso nos ayuda a afrontar mejor obstáculos. Pero sabemos que la resiliencia está en la capacidad de, hasta en los momentos más difíciles, encontrar esa risa de la que hablas. Ya hemos hablado de las relaciones. Hay otra relación que es la relación con nuestro cuerpo. Eh, Estamos aquí, puede ser que sea la primera vez que hacemos yoga, puede ser que hiciésemos yoga antes, pero en todo caso, cuando atravesamos un proceso oncológico, sea la práctica de yoga algo que nos es conocido o no, estamos haciéndolo con un cuerpo nuevo, con un cuerpo distinto. ¿Qué rol juega esto? Estamos haciendo con un cuerpo nuevo y con un cuerpo que probablemente se va a ir transformando. No es un cuerpo que se va a quedar de la Ujú, misma forma y que ya es este nuevo, ¿no? Sino que es un cuerpo que va a ir transformándose, sobre todo si estás en tratamientos radicales como quimioterapia o como radioterapia. Y que se va a ir, que se puede ir desgastando por los tratamientos o que se puede recuperar también, que en esta parte también acompañamos desde el yoga. Y desde la práctica lo que te permite es entrar en ese diálogo con tu cuerpo, ¿no? Con el cuerpo que tienes en ese momento, producto de la enfermedad, no con el que tenías, no con el que tendrás, sino en cómo se siente tu cuerpo en ese momento y tener un espacio de exploración para sentirte mejor a través de ese cuerpo.
para honrar los límites, yo creo que esto también es como importante, y también para disfrutar de ese cuerpo, porque muchas veces en el caso, por ejemplo, de los tratamientos médicos, y tiene que ser así, se centran en el lugar del cuerpo que está siendo afectado por la enfermedad, pero en la práctica de yoga lo que buscamos es también conectar con todo ese otro cuerpo que no está enfermo, sino que está ayudando a que la parte que está enferma se recupere. Porque es que el cuerpo es maravilloso, es que es una máquina increíble, llena de conexiones que están sincronizadas de una forma fantástica para que nosotras podamos estar aquí conversando. Y muchas veces no tenemos en cuenta, sino hasta que nos falla, ¿no? Es cuando prestamos atención a cómo funciona este cuerpo, ¿no? Que no es solo una máquina, sino que allí descubrimos esa conciencia, que es ese receptor de las vivencias que hemos tenido, del estilo de vida que hemos tenido también, que puede afectar de una u otra manera al desarrollo de la enfermedad. Entonces, en el yoga se plantea esa relación con ese cuerpo, ese reconocer el cuerpo, cómo lo encuentro ahora. Incluso a mí me gusta hablar de la geografía del cuerpo, que por ejemplo a través del cáncer se puede ir cambiando, ¿no? Teniendo como otros relieves y el hecho de reconocer ese cuerpo, trabajamos mucho a través del tacto compasivo, que te permite reconocer el cuerpo cómo está y cómo lo sientes. Porque a veces muchas personas pueden desarrollar como una tensión o una resistencia a ese nuevo cuerpo. O bien porque ha cambiado, porque ya no tienes un pecho, o porque tienes el abdomen muy hinchado por los tratamientos, o porque hay una pérdida de sensibilidad por las cirugías. Pero el hecho de volver a tocarte, de reconocerte, permite que haya nuevamente esa conexión con el cuerpo que tienes en este momento y con los cuerpos que tendrás, ¿no? Hay una frase que rescato ahí en el libro de una alumna que me decía, es que Adriana, en los 3 últimos años he tenido 3 cuerpos distintos, ¿no? No me terminaba de acostumbrar a uno y he tenido que empezar a acostumbrarme a otro. Y el yoga lo que te permite es a entrar en esa conexión con esos cuerpos distintos, ¿no? Siendo habitados por la misma persona. Entonces es interesante esta como transformación de ese territorio, ¿no? Que está siendo habitado por esa misma emocionalidad, espiritualidad o presencia, ¿no? De la persona. Eliana, tu libro, ¿cuál es la intención para que las personas que digan, entonces, este libro lo leo yo o no lo leo? Eh, ¿Por qué lo leo? ¿Cuál es tu intención con tu libro? La intención es que pueda conectar con personas con cáncer, que les ofrezca una serie de vivencias y experiencias y explicaciones de cómo el yoga puede acompañar durante este proceso. Por eso también está la participación de los profesionales externos que explican desde qué es el cáncer, en qué consiste la oncología integrativa, la psicooncología, el capítulo que tú explicas sobre el trauma que puede haber dentro del proceso oncológico, e incluso abordamos temas psicosociales y también el tema de cuidados paliativos, es decir, cómo existe como todo un abanico de circunstancias que están presentes en el proceso oncológico y a partir de allí cómo el yoga puede ser este paraguas, ¿no? este refugio en estos distintos momentos, ¿no? de esta tormenta, digamos. Y por lo tanto está explicado en un lenguaje que yo creo que es muy sencillo, muy amigable de alguna manera para conectar con las personas con cáncer y que encuentren una resonancia en aquella experiencia que están viviendo. Y asimismo creo que facilita a las personas que acompañamos a personas con cáncer el poder percibir cuál es la experiencia sensible que tienen estas personas y por qué el yoga, desde unos estudios científicos, desde una estructura a nivel metodológico, puede acompañar a las personas con cáncer. Entonces tiene como esta doble mirada. Y las personas que acompañan pueden ser familiares, pero también pueden ser profesionales, profesionales sanitarios, profesionales del yoga, psicólogas, es decir, todas aquellas personas que entramos en contacto con personas con cáncer desde distintos prismas. Sí, sí, no, es que no es un poco lo que sentía también con mi libro, ¿no? Que sin duda, ¿no? Está toda la información del yoga, etcétera, pero hasta para una persona que no hace yoga, el tener este entendimiento de cómo acompañar, de cómo entender el proceso que está viviendo la persona que tengo delante, eh, cómo nos hace tanto mejores acompañantes.
tener algunas cosas a las que agarrarme y perspectivas desde donde mirar, ¿verdad? O sea, que eduque mi mirada hacia la persona a la que acompaño y potencialmente que lo utilice desde una práctica basada en el movimiento. Si además movimiento, ¿no? Que puede ser algo desde en una sala de yoga, como puede ser tumbado en una cama, ¿verdad? Que no es necesario que tengas toda esa esterilla y bloques y todo, ¿no? Que desde cualquier lugar reconectar con ese cuerpo. No hemos hablado de cosas importantes aquí, hemos hablado de lo que es la relación con uno mismo, la relación entre personas, la relación con el cuerpo. Todo eso está cubierto en tu libro y creo que que da como una base de seguridad tanto para la persona que está pasando por el proceso como para la persona que está acompañándose a nivel personal o profesional a una persona que lo está pasando. Y que hay una serie de estudios, ¿no?, que han recogido evidencias sobre cómo el yoga efectivamente tiene unos efectos sobre la persona y sobre el proceso oncológico. Es decir, no es solo una experiencia que ya es importante, sino que también hay unos estudios que revelan precisamente estos beneficios de cómo la práctica sostenida de yoga durante el proceso oncológico tiene un impacto no solo a nivel emocional y a nivel Ujú. social, sino también en adherencia a los tratamientos, ¿no? El tener una respuesta inmunitaria que sea favorable, para tener una mejora un mejor resultado de los tratamientos, para disminuir las probabilidades de recidivas, y toda esta evidencia está referenciada en el libro, ¿no? Sí. Por esto también la explicación de los profesionales externos, ¿no?, que recogen también toda esta evidencia científica y desde la autoridad que les confiere hablar de cada uno de sus sectores de experticia, nos explican el cómo y el por qué. Pero yo creo que eso también tiene una resonancia emocional, porque creo que estas explicaciones también quitan mucho de la culpa que puede tener una persona con cáncer, ¿no? El hecho de que te expliquen y te digan, es que no soy yo. Ahora entiendo que no ha sido mi culpa, mi responsabilidad, ni el haberme enfermado, ni las emociones que despunta la enfermedad, sino que es algo que está recogido, son aspectos que están recogidos desde distintos puntos de vista, ¿no? De oncólogo integrativa, desde los distintos aspectos, traumas, psico-oncología. Es decir, creo que al tiempo que te ofrece una información relevante, esa información al mismo tiempo te quita, ¿no?, de una serie de carga emocional y también como acompañante, porque Ujú. te quita de una carga y te ofrece recursos al mismo tiempo, ¿no? Es como buscar este equilibrio, que es también propio de nuestra disciplina, ¿no?, del yoga. Muy al inicio de esta conversación hemos hablado de transformación, ¿no? De cómo el cáncer es un proceso de transformación, tanto para la persona que lo vive como para las personas que están a su alrededor. Quedándonos con el tema de transformación, pensando en la Adriana hace muchos años, ¿cómo te ha transformado a ti el proceso de entrar en este tema, de especializarte, de acompañar, de formar? ¿Cómo te ha transformado a ti el meterte en este mundo que mucha gente teme? Creo que siempre hay un punto de respeto, para no decir temor, ¿no? De momentos de mantener la respiración, ¿no? De contener un momento la respiración para seguir. Pero yo creo que a mí me ha transformado la forma de mirar y entender la vida, en realidad, ¿no? Desde un lugar que creo que es precisamente que tiene mucho más que ver con las relaciones que no con las resistencias o con los discursos o con los imperativos, ¿no? Cada vez he aprendido, creo que desde la propia experiencia de la enfermedad, esto precisamente, que no hay muchas cosas que no puedo controlar, por lo tanto tengo que aprender a relacionarme con ellas, que el yoga es uno de estos instrumentos, pero pueden haber muchos otros. Es el que para mí ha sido eficiente y efectivo, y para otras personas lo puede ser, pero para otras personas, yo qué sé, pues hagan otro tipo de prácticas, también son bienvenidas. Lo que sí es importante es que sean prácticas que cuenten con un respaldo, que no sean únicamente como, bueno, pues ideas que pueden deambular por ahí, sino que sean realmente, que tengan esta base científica que te garantice una seguridad.
Y a mí lo que me ha invitado es precisamente a tener un punto de vista distinto con la vida, a tener una curiosidad precisamente por entender cómo funciona, en este caso, esta práctica que ha sido eficiente para mí. Y esto es lo que me ha llevado a formarme, a estar leyendo, a estar constantemente revisando resultados de estudios científicos que se han dado y también el hecho de relacionarme con las personas. Y a través del relacionarme con las personas y acompañar a las personas, constatar que hay muchas formas de vivir la enfermedad, que lo que para mí era lo más grave, lo más incómodo, lo que me generaba más miedo, no es igual para todas las personas. Y que en estos puntos cuando estás en estos puntos extremos, por decir de alguna manera, o de profunda vulnerabilidad, es precisamente donde se manifiesta la vida, no esta idea tan asociada del cáncer con la muerte, porque es precisamente donde se manifiesta la vida y la idea precisamente es bueno, pues hasta el final, al que nos toque, ¿no? Y creo que me ha ofrecido una cantidad de recursos para vivir mi vida de una manera distinta, totalmente, ¿no? Y e incluso frente a nuevas circunstancias que me puedo encontrar a lo largo de la vida, ver cómo puedo encarar de una manera diferente y, y apostar por seguir viviendo en cualquier caso y en cualquier circunstancia, ¿no? Es como que te ofrece otras gafas sobre la vida. Y me encanta acompañar. O sea, para mí me ha dado el sentido de la vida, curiosamente, ¿no? El acompañar. Me encanta, es como siento que es mi vocación finalmente, ¿no? Adriana, muchísimas gracias por estar aquí en Radica. Muchísimas gracias por tu libro que os recomiendo. Y gracias por siempre. Has dicho en un momento dado, has dicho totalmente, ¿vale? Y has dividido esa palabra. Y he pensado, justo estás separando totalmente una persona que sin duda la mente es una parte que es fundamental tuya, ¿no? Tu inteligencia, tu sabiduría, tu escucha, ¿no? Esta curiosidad de la que hablas, pero corazón, ¿no? Debería ser totalmente corazón lo que me dices, ¿no? Porque es una combinación que agradezco muchísimo que seas parte de Rádica y de mi vida y de este mundo en realidad. O sea que muchísimas gracias por tu libro, que os Gracias a ti, recomiendo. María. Y qué ilusión estar aquí contigo hoy, hablando de tu libro que tanto he esperado. Y me imagino que tú todavía más. O sea que un abrazo muy Muchísimas fuerte, gracias, Adriana. María. Muchísimas gracias de corazón y bueno, a las personas que compartan este espacio también. Muchísimas gracias.